Este, este es el segundo capítulo para los fujimoristas del mundo. Hoy vamos a hablar sobre la trayectoria y la importancia y la participación básicamente que tuvo Alberto Fujimori en la operación Chavín de Huanta. Es cierto que un 17 de diciembre de 1996 el grupo del movimiento revolucionario Tupac Amaru entró a la embajada de Japón en el Perú, donde se celebraba el cumpleaños del emperador. Ellos entraron con una ambulancia, hicieron un forado en una casa contigua, ingresaron y secuestraron a más de 700 personas. Con el correr de los días se iban liberando algunas personas y es importante mencionar que dentro de las personas secuestradas se encontraba la mamá y la hermana del presidente Alberto Fujimori, porque era en el año 96. El 22 de diciembre, 5 días después de haber realizado la toma de la embajada de Japón por este grupo terrorista, se liberan a más de 200 rehenes, en los cuales sale la mamá del presidente y su hermana también. Algo que hay que reconocer es que el presidente Alberto Fujimori nunca negoció con ellos, a pesar de que su mamá y su hermana estaban ahí, porque la consigna era única: no se negocia con grupos terroristas. Van pasando los días, él empieza a viajar por algunos países para buscar una salida pacífica, ya que según los cálculos y las proyecciones, era muy probable de que si se intentaba rescatar a estos rehenes iban a haber muchas bajas, se estimaba que entre el 30 y 40%, cosa que él no podía permitir ni darse ese lujo con tantas muertes, ¿no? Sin embargo, él, cuando liberan también a la esposa del embajador este 22 de diciembre del 96, pide los planos de la casa, conversa con ellos y se gestiona con el gobierno japonés la autorización respectiva, entendiendo que la embajada es territorio japonés. Consigue los planos, gestiona el ingreso que se va a dar por las Fuerzas Armadas, dispone a las Fuerzas Armadas que se construye en base a esos planos una réplica, consigue el financiamiento, a su asesor Absalón Vázquez les manda a traer personas que se dedican a las excavaciones en los centros mineros para que empiecen a trabajar con estos túneles. Y ahí pasa algo curioso, ¿no? Como ya sabemos, este panfleto, pasquín del Diario de la República, saca en uno de sus titulares: el túnel existe, con el único objetivo de sabotear esta operación. A ellos nunca les ha interesado a los peruanos, nunca les ha interesado la vida de las personas. Y eso está demostrado con ese pasquín que ellos sacan en su primera plana. Esta operación se sigue planificando, se sigue entrenando para que finalmente el 17 de abril de 1997, alrededor de las 3 de la tarde, se dé la orden para que ingresen los comandos Chavín de Huántar. Toda esta operación que se las cuento, Alberto Fujimori la confirma en una carta en el 2016 donde dice algo así como los frutos y lo que se ha conseguido con esta operación, que es considerada una de las más exitosas de la historia. Se realiza esta operación, pero en paralelo les quiero hacer un comentario que desde el año 92 Alberto Fujimori siempre pedía que el país del Perú sea considerado en este foro económico de la PEC, Asia-Pacífico, un foro económico. Pero siempre la respuesta fue negativa: por ahora no, ustedes no cumplen los requisitos, y siempre fue esa la respuesta del primer ministro japonés. Sin embargo, volviendo al tema del 17 de abril de 1997, perdón, el 22 de abril, se da la operación de manera exitosa, entendiendo que con el país asiático hay una diferencia de 12 horas aproximadamente. Entonces el primer ministro estaba descansando cuando se dio el rescate, ya muy temprano, más o menos a las 6 de la mañana, cosa que era acá 6 de la tarde. Él llama para preguntar por los resultados y todo lo que se había realizado. Alberto Fujimori le comenta el éxito de la operación, que todos habían sido rescatados inicialmente con vida. Sabemos que en el trayecto muere Chusti y también hay dos bajas de dos militares, el comandante Valer y el capitán Jiménez, alias El Lobo. El comandante lo conocían como Chisito por el tema de su cabello ensortijado. Ya para ir culminando con esta historia, los diplomáticos japoneses, incluido el primer ministro, le dicen: muchas gracias, Alberto Fujimori, ¿cómo pueden retribuir esta operación tan exitosa? Él dice que propone reunirse en Canadá para ver el tema de la probabilidad de que Perú pueda ser incluido.
Es así como en el año 97 el Perú solicita la incorporación, si no más recuerdo, junto a Vietnam y a Rusia, con el Perú, que son los tres últimos países que son incorporados. Es decir, a partir del 98 ya el Perú participa de manera activa en este foro económico, como consecuencia de esta operación exitosa, planificada y ejecutada por el ingeniero Alberto Fujimori. ¿Esto a qué viene ahora? ¿No? Es que en este año 2025, hace aproximadamente un mes, se lanzó la película Chavín de Huántar, El Rescate. Si bien es cierto, las películas tienen mucho de ficción, también es cierto que debió incluirse al protagonista de esta historia, que fue el ingeniero Alberto Fujimori. Sin embargo, por temas quizás estratégicos para tratar de no politizar la película y unos dólares más, es la verdad, no se incluye a uno de los principales protagonistas, como le he dicho. Los peruanos de bien, los peruanos que hemos leído un poquito, que hemos vivido esa época, incluso recordamos dónde fue el momento del rescate, en qué lugar estábamos, ¿no? Fue como les dije alrededor de las 3 de la tarde. Y la emoción de verlo, Alberto Fujimori trasladando a los rescatados para que pasen un control médico, y él sale con la bandera y como una especie de cobrador gritando, el Perú es libre, el Perú se respeta, son hechos, acontecimientos que los llevamos en nuestra mente y sobre todo en el corazón. Nuestra gratitud total para los peruanos de bien, que en ese momento también desde sus casas, con sus oraciones, con su preocupación, estábamos al pendiente de toda esta operación, de todos estos días que en realidad entiendo que fueron un suplicio para los secuestrados. Vamos a seguir en los siguientes capítulos tratando de explicar y todo con datos exactos, porque no olvidemos que la izquierda en el Perú desde el año 2000 siempre atacó al fujimorismo, pero con mentiras, falacias, calumnias, que con el correr del tiempo se están desmantelando, ¿no? Entonces, en otro momento vamos a conversar específicamente en el siguiente capítulo sobre las principales obras del ingeniero Alberto Fujimori, que incluye la renovación, la mejora en realidad de la infraestructura vial del país, la mejora de la infraestructura educativa en todo el país con más de 3.000 colegios, también de los centros de salud, y cómo se tuvieron que tomar diferentes medidas básicamente económicas para el rescate que era muy necesario en ese momento. El país llegó a tener 7.649 de inflación, la más alta del planeta en ese momento, pero que finalmente cuando Alberto Fujimori se retira lo dejan un 3% con una de las monedas, por no decir en este momento una de las más fuertes de la región, me refiero a Sudamérica, que ha demostrado con el correr de los años y especialmente gracias al respaldo legal que tiene en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 84, es que se le da independencia a un Banco Central de Reserva. No les adelanto mucho sobre el siguiente capítulo, pero vamos a hablar de las obras del ingeniero Alberto Fujimori que fueron trascendentales para que el Perú pueda ser considerado un país con una economía estable, un país pacificado, un país que soluciona sus problemas limítrofes. Incluso en el año 98 se firma la paz con Ecuador un 26 de octubre. Vamos a contar todas las obras, todas las historias, porque los humoristas del Perú y el mundo queremos saber la verdad sobre la trayectoria del gobierno fujimorista en la década de los 90. Muy buen día, nos vemos. Hasta la próxima.